Bueno, bienvenidos a esta séptima sesión. Ya estamos terminando la última sesión, pero no por eso menos importante, para nada. Sumamente importante hablar de una atención primaria sanitaria segura y gratuita como derecho humano básico. Es un placer contar en esta sesión con la presencia de la doctora Neda Milevska-Kostova, presidenta de la Junta Directiva de IAPO, el doctor Anthony Dedeu, asesor principal sobre atención primaria de salud integrada del Centro Europeo de Atención Primaria de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y Fernanda Carvalho, directora de Asuntos Públicos Internacionales del Instituto Lado a Lado por la Vida, y el doctor Jeff Marcus, director ejecutivo de la Iniciativa de Desempeño de Atención Primaria de la Salud. Pueden encontrar las biografías completas en la página oficial de este primer Congreso Virtual Latinoamericano de Pacientes en el sitio web de IAPO. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el botón que aparece a la derecha de la pantalla. Ahora sí, le paso la palabra a la doctora Neda Milevska-Kostova, nuestra moderadora. Muchísimas gracias, Estefanía. Y como has dicho, es la última sesión, pero no la menos importante. Oímos tantas experiencias maravillosas, innovación, algunos desafíos, buenas prácticas, pero todo se resume a un derecho básico, que es la atención primaria. Es importante hablar de esto, porque todo este contacto con el sistema de salud se trata de una atención primaria. Debemos entrar en contacto con esa persona que es casi parte de la familia, que está monitoreando, dando consejos, ayudar a todos los pacientes durante el problema que estén atravesando. Muchas gracias por presentar a los oradores. Fue difícil organizar el orden de todas las reuniones. Me encantaría que todos hablen en primer lugar, pero quiero dejar en claro por qué dejamos esto para el final. La atención sanitaria segura es algo principal. Tuvimos la declaración en la OMS y esto es el centro, es la base de una buena atención sanitaria para mejorar todos los procesos de los pacientes y ofrecer una buena atención sanitaria. Vemos esto y vimos esto durante los últimos años, especialmente con la pandemia. Aprendimos y tuvimos esta experiencia. Pudimos ver que la atención sanitaria segura debería tener un papel fundamental en salud, no solo porque es el primer contacto con el paciente, sino porque también el paciente tiene esta posibilidad de consultar, posibilidad de tener esta integridad como persona. Y como decían, en el último siglo las personas decían, un buen doctor es quien trata a la enfermedad, pero un excelente médico es aquel que trata a la persona. Muchas veces, esta es la persona que ve la integridad del paciente, con todos sus síntomas, con todas sus enfermedades, con todas sus necesidades. Hablé de la OMS al principio, y es por eso que vamos a comenzar con Dr. Tony Dedeu. Y queridos amigos, Dedeu es un amigo, es un colega que tiene muchísima experiencia. Él ahora trabaja en la Organización Europea, en la Organización Mundial de la Salud, pero era el CEO de la integración de salud en Oxford, en el Reino Unido. Trabajaba también con organizaciones de Cataluña. Es una presentación de todo el conocimiento que él tiene de hace más de 25 años como tomador de decisiones, investigador, como una persona que realmente lucha por la atención segura de calidad y se asegura de que todos los pacientes sean tomados en cuenta.
En la asamblea de la Organización Mundial de la Salud, este tema fue uno de los temas mencionados y la OMS realmente le está dando énfasis a la implementación de esta realidad. Entonces, como miembros, nosotros deberíamos luchar por esto y por su implementación. Entonces, en primer lugar, bienvenido, Tony. Nos gustaría pedirle su perspectiva sobre cómo la OMS ve a la atención sanitaria segura de calidad dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles y cómo los pacientes pueden contribuir para ese logro. Entonces, Tony, ahora le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Neda. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Es un honor para mí participar en este evento tan importante. Próxima diapositiva, por favor. Antes de comenzar, me gustaría destacar algo. En general, en América Latina hay una atención sanitaria excelente. Tenemos profesionales excelentes, prácticas, y esto ha sido una práctica por muchos años. Esto se logró a través de un compromiso político y liderazgo, pero al mismo tiempo involucrando a la comunidad académica y a muchos actores interesados, incluidas las organizaciones de pacientes. Con la ayuda de la OPS y la OMS pudimos contribuir a esta atención sanitaria de calidad. Pero quiero ser muy realista. No, no me gusta ignorar la realidad. Todavía tenemos que hacer muchas cosas. Cuando hablamos de atención sanitaria segura y de calidad como un derecho humano, no hay una fórmula mágica, especialmente si hablamos de salud primaria, de atención primaria. Pero todas las variantes que tenemos en esta ecuación, como podemos ver en este pizarrón en la pantalla, están allí, pero lamentablemente no siempre están dispuestas de la mejor forma. Quiero decir que no hay ninguna excusa para que esto no se implemente. Nosotros sabemos que hay muchísimos países, pero aprendiendo de los demás y con la ayuda de la OPS, OMS y otras organizaciones, la ecuación que vemos en pantalla debería completarse de forma segura. La atención sanitaria segura y de calidad debería ser una realidad para todos. Ahora les voy a presentar algunas variantes de la perspectiva de la OMS, como pueden ver en esta diapositiva. Voy a mostrar una por una y voy a ver cómo podemos ver el último resultado. Voy a empezar con la OPS y la seguridad de los pacientes. Esto es un problema de la iniciativa, porque en 2021 a 2023 buscamos la participación de los pacientes y las familias. Esto facilita su asociación con expertos y con tomadores de decisiones para que la atención sanitaria sea segura a nivel mundial. Como podemos ver aquí en la pantalla, el paciente es la única persona que pasa por todo el proceso de recuperación. La voz de esta persona y de su familia debería ser escuchada. Los pacientes son las únicas personas que, que pasan estos procesos de forma constante. Reciben atención en diferentes instituciones, en diferentes centros, de diferentes puntos de vista. Pero todos los puntos en el proceso de cura tienen algunos riesgos, pero los pacientes son los más importantes en la toma de decisiones porque pueden compartir y pueden empoderar a otras personas, especialmente cuando están fluidos, entusiasmados y empoderados. Entonces los pacientes y las familias que tienen experiencia pueden ayudar a partir de su conocimiento, pueden ayudar a superar las fallas del sistema. Su trayectoria, su experiencia y su voz es sumamente importante. El paciente tiene que estar en el centro cuando hablamos de una atención sanitaria.
Es fundamental asegurarnos de que su voz se escuche en la atención sanitaria. Antes hablé del programa de seguridad para pacientes de 2005 de la Organización Mundial de la Salud. Y vemos la declaración que se trata de empoderar y facilitarle el acceso a las personas y a sus familias para que puedan participar en redes globales, defendiendo, y defender es una palabra clave aquí, defendiendo y asociándose con profesionales de la salud y tomadores de decisiones para que puedan hacer que la atención sanitaria sea segura, integrada y centrada en el paciente. Como pueden ver aquí, este es uno de los motivos por los que estamos aquí. Es porque el 22 de mayo de 2019, algunos años atrás, en la Asamblea General de la ONU, hubo una resolución firmada por todos los miembros de Estado. La resolución de la que hablo, del 2019, busca establecer una seguridad y una atención en el día a día. Esto fue publicado luego el día 17 de septiembre. Estoy seguro de que todos ustedes deben tener esta fecha en sus calendarios, porque el 17 de septiembre se creó esta conciencia global para ayudar a la comunidad global a entender la importancia de la solidaridad y la importancia de que los miembros de Estado busquen esta atención segura. La resolución reúne a los miembros y los guía sobre algunas actividades. No voy a leer todo, pero hay algunos ejemplos. Uno de los miembros de Estados reconoce la importancia de la seguridad sanitaria como una prioridad en todos los programas sanitarios, para que sea un componente principal y para que así puedan lograr una cobertura global. ¿Qué entendemos por cobertura universal? Próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. La cobertura de salud universal tiene que ver con que todas las comunidades reciban la atención sanitaria que necesitan sin sufrir las consecuencias. Esto incluye a todo el espectro de diferentes servicios, recursos, como la promoción de la salud, tratamientos, rehabilitación, en todo el ciclo de vida. En este sentido, la atención primaria de calidad entra en esta ecuación. Hay varias competencias, hay varios servicios relacionados con la atención sanitaria segura y la cobertura es una parte importante. Tiene que ver con la accesibilidad y la capacidad de que trabajadores de salud puedan ofrecer una atención segura basada en el paciente. Sabemos que como resultado de la pandemia de COVID-19 hubo cambios dramáticos que dejaron en claro la importancia de un acceso fundamental a la atención primaria en todos los países. Es importante invertir en esto. Esto nos va a ayudar a fortalecer la cobertura en todo el mundo. Entonces, la cobertura de salud universal es totalmente importante, cubrir la atención sanitaria y también entender cómo recaudamos los fondos y cómo los administramos. Esto es totalmente necesario. Todos los servicios tienen que estar basados en las necesidades de las personas y las comunidades. Pienso que Estefanía y que Neda mencionaron esta declaración de Alma Ata, que era justamente sobre los primeros cuidados para poder definir los valores para el desarrollo de la salud. Es un conjunto de principios para la organización y también un conjunto de abordajes para poder enfocar las necesidades prioritarias de la salud y los determinantes fundamentales de la salud.
la ambición de este movimiento Salud para Todos estaba vinculado con ambos aspectos y se asumió que una política en ese sentido podría aumentar los niveles de la población y su desarrollo en general. Sin embargo, esta declaración y el modelo económico que incluyó factores sociales y económicos con diferentes actividades, incluyendo organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo YAPO. De esa forma se pudieron compartir los rendimientos y mejorar la salud. De esa forma se pudieron también alcanzar los objetivos principales. Los cuidados o los primeros cuidados de la salud tenían que ver con la ingenuidad del espíritu de lo humano y de esa forma se fueron creando comunidades que le dieran soporte a eso. En general, es una forma de organizar los primeros cuidados de la salud desde los hogares hasta los hospitales, incluyendo prevención, una prevención de buena calidad, lo cual es tan importante como la cura. Repito, la prevención es igualmente importante que la cura y tenemos que establecer eso de forma racional en diferentes niveles. ¿Qué sucedió después, 4 años después? La conferencia global sobre los primeros cuidados de la salud en Astana tuvo como resultado una nueva declaración sobre el papel crítico de los primeros cuidados en el mundo entero. No fue una coincidencia el hecho de que hoy en día, en este momento, les estoy hablando a todos ustedes desde Kazajistán, en representación de Astana, y llevo el nombre de Almaty adelante. En esa declaración teníamos plasmado el rol crítico de los primeros cuidados en la salud. Y de hecho, fue la primera vez en la que se reenfocaron estos cuidados para asegurar que de esa forma podríamos ofrecer los mayores estándares posibles en términos de salud. La región generó un documento recientemente, creo que lo pueden ver aquí en la parte derecha de la diapositiva, y que tiene que ver con la declaración Alma-Ata y cómo transformar eso de cara al futuro, reflejando el pasado y el futuro. Durante los últimos 40 años se ha trabajado en este objetivo y se han plasmado aquí diferentes ejemplos. Les recomiendo mucho que lo lean porque allí se incluyen algunos ejemplos prácticos sobre la implementación de algunas recomendaciones de las declaraciones Alma-Ata y Astana. Esas recomendaciones son perfectamente escalables o replicables en cualquier otro país del mundo. Hay también desafíos, como por ejemplo el envejecimiento de la población, los riesgos de las enfermedades no transmisibles, lesiones, discapacidades, y a pesar de todos los esfuerzos por lograr esta política de cuidados de la salud, aún existen estos desafíos. El hecho de poder desarrollar un cuidado que sea en respuesta a las personas y con las personas en el centro debería tener un gran impacto en todas las personas y en todos los ciudadanos del mundo. Como dije anteriormente, hay muchos países que están haciendo progresos en diferentes componentes y aquí vemos los componentes clave de la declaración Alma-Ata y la Astana. Tenemos aquí, por ejemplo, el hecho de poder mitigar las necesidades de la salud a través de programas de cuidados paliativos, terapéuticos y servicios claves a través de los primeros auxilios, de los primeros cuidados, que son elementos centrales de un servicio integral. Eso nos conduce a una de las primeras frases que les había comentado inicialmente, y es que los pacientes son las únicas personas que están experimentando su propio proceso. Entonces,
no tiene importancia cómo sean los cambios del sistema, pero la persona siempre va a ser el centro de todo este proceso. En segundo lugar, como pueden ver aquí en esta diapositiva, tenemos las políticas y las acciones multisectoriales. Aquí incluimos factores sociales, económicos y ambientales, al igual que características y comportamientos individuales a través de políticas informadas a partir de evidencias y diferentes análisis multisectoriales. Desde mi punto de vista, los servicios o los cuidados de salud que tienen a los pacientes en el centro con esta perspectiva multisectorial son los más exitosos. Y luego, en tercer lugar, tenemos el hecho de empoderar a las personas y a las comunidades, a las familias, para poder optimizar su salud y defender políticas que promueven la salud y el bienestar a medida que van desarrollando diferentes servicios sociales y otros desarrollos. Eso realmente es muy importante y les otorga un rol especial a todos los pacientes. Para que este abordaje de cuidados primarios se pueda transmitir en estos objetivos, es necesario considerar lo que vemos aquí en esta diapositiva. A nivel estratégico tenemos diferentes palancas que son fundamentales para poder llegar a estos resultados esperados. Como siempre, estamos con una perspectiva que está enfocada en los pacientes, en las personas. Como pueden ver aquí en la parte de la derecha, el resultado sería mejorar el acceso, el uso y la calidad, mejorar la participación, el conocimiento de la salud y la búsqueda por cuidados, entre otros. Como mencioné anteriormente, podemos comenzar a construir a partir de las resoluciones previas de la Asamblea y de la Declaración de Astana, porque a partir de allí algunos Estados miembros se han referido a sus compromisos de mantener el sistema de desarrollo sostenible para poder tener una cobertura universal. Los objetivos de desarrollo sostenible también están vinculados con esto. Entonces aquí podemos atar los cabos y entender un poco mejor cómo es la ecuación que les comentaba al inicio de esta presentación. Entonces, ¿dónde estamos posicionados nosotros respecto a estos compromisos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, los componentes de la ecuación están tomando forma y están todos interrelacionados. Para poder tomar decisiones y políticas informadas es necesario monitorar, medir y evaluar. Para eso es necesario tener un amplio abanico de variables y de indicadores para poder entender cuál es el impacto de sus interacciones. Entonces los invito a que revisen justamente este documento que están viendo aquí en esta diapositiva, que tiene justamente un marco de medidas y de indicadores con muchas dimensiones que se han tenido en cuenta. De esa forma se pudo preparar un informe para evaluar los resultados de los pacientes y las experiencias de los pacientes. A partir de ello, estamos permitiendo darle el lugar que se corresponde a las necesidades del paciente. Finalmente, queremos saber cuáles serán los determinantes de la salud para el próximo siglo. Pero hay que ser realistas, ya estamos en el siglo XXI y deberíamos tener una perspectiva muchísimo más amplia sobre los determinantes de la salud para el futuro. Entonces, como pueden ver aquí en esta diapositiva, en la parte de arriba, tenemos nuestra salud natural, planetaria, hasta los factores antropogénicos y muchos otros factores en el medio que pueden tener un impacto negativo en la salud. Los determinantes se construyen rápido y también sabemos que hay otros que no se habían considerado previamente por mucho tiempo. Por lo tanto, no estamos hablando apenas del siglo pasado, sino estamos hablando que también de este siglo. Y para poder concluir, me gustaría decirles que el rol, el papel predominante del cuidado de la salud y de los pacientes también tendrá que adaptarse a esos nuevos determinantes. Aquí me detengo y les quiero agradecer en diferentes idiomas. Muchas gracias. Muito obrigado. Thank you. Merci beaucoup.
todos los idiomas que se hablan también en América Latina, incluyendo los idiomas nativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Tony. Fue una presentación muy interesante. Podemos ver la seguridad de la atención sanitaria. Ya está involucrado en esto desde el principio porque defendemos las declaraciones de la OMS y podemos ver que podemos y deberíamos pensar más en la atención sanitaria primaria de calidad. En general, las personas piensan que una seguridad tiene que ver con el hospital, una cirugía, con seguridad, pero necesitamos pensar en la atención primaria, necesitamos defender eso. Las organizaciones deberían usar esta oportunidad para mejorar la calidad y también la seguridad de la atención primaria. Así que muchísimas gracias. Tony nos mostró la perspectiva de la OMS como una organización que tiene este asunto en el centro de la agenda. Y también habló de las políticas y de las diferentes posibilidades para las organizaciones, para que puedan involucrarse. Y ahora mi amiga Fernanda, mi colega del Instituto Lado a Lado por la Vida, nos va a hablar de esta perspectiva diferente. Sabimos las posibilidades, las políticas, pero ahora de Fernanda vamos a hablar de la sociedad civil. Vamos a ver de lo que hicieron en este sentido y vamos a hablar brevemente de Fernanda. Ella está trabajando como directora internacional del Instituto Lado a Lado por la Vida y es una persona con mucha experiencia en investigación, en periodismo y es por esto que la invitaron a entrar al instituto en el año 2019. Ella crea estrategias que tienen impacto en las decisiones y mejoran la atención sanitaria. De esta forma, ella contribuye con instituciones y con su visión para poder crear conciencia sobre la prevención, la importancia de esto y de una buena información. Y la atención de los pacientes en su día a día, en sus diferentes actividades. Entonces, ahora sin más, quiero invitarla a Fernanda a compartir su presentación. Es algo muy interesante. Les sugiero que presten mucha atención porque es una acción real que comienza desde abajo y es una experiencia que me emociona mucho. Te paso la palabra. Muchas gracias, Neda, por esta oportunidad. El Instituto Lado a Lado participa de esta sesión y para mí es un honor estar aquí el día de hoy con oradores tan importantes. Voy a compartir algunos datos de Brasil y su sistema de salud. Somos un país en vías de desarrollo y tenemos 215 millones de personas que viven en más de 8.000 kilómetros y el sistema básico de salud, SUS, aquí en Brasil, el sistema público de salud comenzó con un artículo con el artículo 196 y habla del acceso a este sistema sanitario. Hoy hablaré más de esto. El primer pilar de nuestro sistema público de salud tiene que ver con la atención primaria y nos da lecciones de cómo podemos escalar esto para que pueda ser una realidad en los países que lo necesiten, en países con bajos recursos, que puedan tener estos recursos, este apoyo del gobierno y cómo pueden aumentar los ingresos para este aspecto. La innovación necesita ir más allá del desarrollo de nuevos modelos de atención. Necesitamos recalcar la importancia
de organizaciones legales, públicas, diferentes estructuras con papeles definidos, tanto para la parte estatal como federal, para financiar y ofrecer un servicio básico de calidad. Esta es la forma en la que lo logramos en Brasil. Podemos tener un sistema público de salud que coloca a los pacientes en el centro. Nuestro instituto, lado a lado por la vida, como dijo Neda, habla de esto de estar lado a lado y somos una organización que trabaja para cambiar la realidad de la atención sanitaria en Brasil. Desde el comienzo nos esforzamos muchísimo para ayudar en esta organización, en la atención sanitaria de calidad y en las innovaciones. En el instituto sabemos que todo es posible y defendemos que todo debe ser ofrecido a aquellos que lo necesitan en el momento correcto. Creemos que el diálogo abierto, con una agenda clara, con tomadores de decisiones, con administradores públicos y privados, es sumamente importante y estamos invirtiendo constantemente y aprendiendo, dedicando tiempo para crear estas asociaciones de largo plazo con organizaciones globales como la OPS, como King's Fund y IAPO. Próxima diapositiva. Nuestra campaña de prevención y de diagnóstico precoz es en todo Brasil. Lo vemos en diferentes áreas. Trabajamos también con poblaciones rurales. Tenemos actividades online y presenciales. En 2020 y 2021, por la pandemia, fueron solamente online a través de las redes sociales. Tuvimos webinars, tuvimos conferencias en vivo para millones de personas en el país. Próxima diapositiva. También fomentamos el compromiso con los gerentes políticos, con científicos, con diferentes partes interesadas. Nos esforzamos para trabajar con la sociedad civil y tener una influencia, poder ayudar a los tomadores de decisiones y tomar las leyes en cuenta. Próxima diapositiva. Estamos obsesionados con reunir datos reales. Creamos asociaciones con varios medios de comunicación para producir estudios. Tenemos nuestros propios estudios, tenemos publicaciones, publicamos nuestros proyectos, nuestra posición, nuestros aprendizajes para contribuir con la política en cuidado de salud. El Fórum Global de las Fronteras de Salud fue en 2019, antes de la pandemia. Esto es muy importante porque estábamos pensando en estas cosas antes de lo que sucedió con la pandemia. Y esto muestra nuestro trabajo para tener un impacto positivo en el contexto de salud en Brasil. Queríamos contribuir para que nuestra nación pudiera encontrar las formas, las soluciones de luchar con y lograr la sustentabilidad del sistema de salud. Trabajamos con diferentes asuntos y evaluamos lo que no está funcionando bien. El Foro Global tiene grupos de trabajo coordinados por diferentes asociaciones que se dedican a crear artículos sobre asuntos relevantes que tienen impacto en el ecosistema de salud de Brasil. El primer paper que se publicó el 28 de junio tiene que ver con la atención primaria, que es lo que estamos hablando hoy. Y este mes vamos a lanzar nuestra segunda publicación, que va a ser sobre tecnología en salud.
Para cerrar mi participación, los invito a ver un video que ilustra la situación de los cuidados de salud en Brasil en 2019, cuando lanzamos este fórum global. Nuestra propuesta de valor era gestionar y resolver estas problemáticas. Podemos darle play al Fronteiras definem limites. Muito além do que segregações e diferenças, fronteiras definem quem somos e como percebemos o que está acontecendo conosco, agora mesmo. Fronteiras definem alertas. Em 2050, a população idosa mundial será de 2 bilhões de pessoas. 80% dos idosos viverão em países de baixa e média renda. Em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. OMS. Um país envelhecido tem 14% da população idosa. A França chegou neste censo em 115 anos. A Suécia em 85. O Brasil chegará em 20. Todos os países estão preocupados e a OMS abriu este ano uma discussão similar a este evento, mas em nível global. Fronteiras definem percepção. Doenças cardiovasculares são hoje 30% das mortes mundiais. Tanto doenças cardiovasculares quanto câncer precisam de uma educação em saúde de forma preventiva. O câncer pode superar as doenças cardiovasculares em 2030. Ministério da Saúde. Em 2018, 69% dos idosos sofreram de pelo menos uma doença crônica, sendo que 30% sofreram de 2 ou mais. Entre 1995 e 2017, a despesa do INSS quadruplicou de 141 bilhões para 561 bilhões de reais. Fronteiras definem atitudes. 3,6% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde em 2018. A média mundial é de 11,7%. 7 bilhões de reais por ano são gastos com ações na justiça e em saúde. A baixa taxa de prevenção, diagnósticos e tratamentos precoces aumentam esse número. O SUS atende a 75% da população brasileira e encontra desafios frente à nova Previdência e o censo sobre o idoso previsto para 2030. O Brasil possui a segunda maior saúde suplementar do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Ainda assim, sua eficiência de sustentabilidade é discutível. Atenção primária em saúde. Pauta internacional e federal para organizar, regionalizar e sistematizar as necessidades preventivas e curativas de uma população. Risco compartilhado. Estratégia que traz esperança de sustentação e acesso, mas não se sabe ainda as consequências a longo prazo. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Todos vocês fazem parte de um momento histórico, onde compartilhar opiniões e ideias pelo futuro é um dever a esta e às próximas gerações. Fronteiras definem este encontro. Seja você quem for, seja parte da transformação que precisamos. Pois a maior fronteira em saúde são as vozes, a coragem e atitudes que não podem se calar. Global Fórum Fronteiras da Saúde. Instituto Lado a Lado pela Vida. Gracias, Fernanda, por tu presentación y por este video. Y de hecho por compartir esta idea del Fórum Global. Nosotros en Yapo creemos que puede transponerse a otros contextos. De hecho, nos ofrece
un espacio para las organizaciones, para los consultores, para las familias que están allí preocupados por sus seres queridos. De esa forma pueden participar con sus propias experiencias. Eso es algo que estamos tratando de mejorar a nivel global significativamente, tratando de permitirles a los pacientes que compartan sus experiencias con otros pacientes, que compartan su conocimiento, su especialidad y realmente alivianar, digamos, las cargas del sistema de salud y de los proveedores de servicios de salud, específicamente en este nivel primario. Hasta el momento ya hemos escuchado bastante del doctor Tony sobre este ambiente permisible de políticas y también escuchamos la ponencia de Fernanda sobre cómo la sociedad civil toma esa posición de liderazgo para integrar los cuidados de la salud en un nivel inicial. Así que ahora, para unificar estos dos temas, ¿qué persona sería más adecuada para responder a estas preguntas que justamente el doctor Jeff Markens, que actualmente está desempeñándose como director ejecutivo de la iniciativa de desempeño de los cuidados iniciales de la salud? Él tiene una vasta experiencia como médico, como doctor y también como director ejecutivo de la Universidad de Boston y su Instituto de Salud Colaborativa, además de trabajar con otros profesionales y cuidadores de la salud. Entonces, ellos siempre han estado tratando de ofrecer cuidados más accesibles y de mejor calidad. Así que entonces le damos la bienvenida al doctor Chef. Eres el último orador de este congreso, así que muy seguramente los mensajes que tengas para compartir con nosotros van a ser recordados muy vívidamente por todos los participantes. Tenemos aquí algunas preguntas que nos gustaría hacerle y que tienen que ver con compartir su experiencia tan diversa a partir de la perspectiva de la comunidad internacional y cómo podemos hacer que los servicios primarios de acceso a la salud sean más asequibles para todos. Y podría, por favor, ilustrar con algunos ejemplos. Sería muy interesante para nuestra audiencia y para poder empoderarlos y que estén informados de cómo ellos mismos, en el contexto internacional, pueden contribuir con esto y cómo, a partir de esta iniciativa, ustedes pueden contribuir a futuro. Le paso la palabra. Muchas gracias, Neda. Hola, es un gran placer estar aquí con ustedes. Como soy la última persona aquí al final de este día, voy a hablar rápidamente y espero que pueda inspirarlos. Como mostró Tony, la atención primaria es una inversión 3x1, porque tenemos cobertura, seguridad y así tenemos poblaciones más sanas. Si nos ocupamos de la mayoría de las necesidades de los pacientes a través de sus vidas, podemos tener mejores resultados. Una buena atención en el momento justo mejora la realidad de la comunicación. Yo trabajo con varios pacientes y sabemos que tienen preocupaciones en el día a día. Muchos de nosotros buscamos una atención primaria y necesitamos una atención primaria en la que la gente pueda confiar, en la que el paciente sienta que importa. Esto debería ser una prioridad en cuanto a dinero, energía, pero muchas veces hay una falta de conexión entre cómo los servicios, las políticas, las inversiones se diseñan y cómo se toman por parte de la población. Durante la pandemia de 2019, muchos profesionales trabajaban con políticas, servicios enfocados solamente en el COVID. Y no podemos enfocarnos solamente en los servicios que ofrecemos, tenemos que ver cómo los ofrecemos a la comunidad. Durante el COVID-19 vimos muchas oportunidades, pero también vimos desafíos en las campañas de vacuna y todo esto costó varias vidas. Esto nos dio un ejemplo de que no podemos esperar a que suceda la crisis para invertir en un servicio de calidad.
como un médico general, mis colegas y yo, siempre buscamos esta imagen que pueden ver al lado derecho, poner al paciente en el centro. Con este abordaje, durante la pandemia, tuvimos desafíos. Muchos doctores, como yo, estábamos dispuestos a ayudar a la gente, pero no teníamos conocimiento de cómo hacerlo. Durante la pandemia, esta atención centrada en el paciente mostró ser la base para un sistema en el futuro. Hay un esfuerzo para mejorar esta atención y las organizaciones de donantes globales tienen esta oportunidad gigante de ayudarnos a ir en la dirección correcta. Deberíamos invertir más en servicios de cuidado primarios, ofrecer esta atención centrada en el paciente, que la gente, en la que la gente confíe, crear datos confiables para crear una buena estrategia y abordaje, ayudar a los trabajadores de salud, a las personas que trabajan en este sector, a que puedan estar motivados, ofreciendo las soluciones necesarias y dando respuesta a las comunidades y a los países. Y más importante, a las personas. Por supuesto, podemos hablar muchísimo, pero cuando se trata de mostrar acciones, debemos asegurarnos de saber cómo medir el progreso en todas las áreas. Es por esto que nuestra iniciativa de desempeño de atención primaria incluye a varias organizaciones como la OMS, UNICEF, el Banco Global, diferentes organizaciones de desarrollo, innovaciones, todos trabajan juntos para medir los resultados de una atención primaria de calidad. Y todos estos países reúnen los datos necesarios. Fue así como se publicó la primera acta, que es una muestra de nuestros puntos débiles, de los desafíos que tenemos en inversión, capacidad y desigualdad. Después de asociarnos con más de 23 países para desarrollar un perfil, el año pasado publicamos un informe resumiendo algunas lecciones aprendidas de los últimos años. Ahora no quiero entrar en detalles, van a encontrar el link, lo tienen aquí en la pantalla si quieren saber más, pero voy a explicarles algunas cosas que descubrimos. En primer lugar, vimos que medir los números es totalmente importante. Esto aquí es un ejemplo excelente. En 23 países vimos la diferencia en algunas áreas, como barreras financieras, falta de cobertura primaria, de recursos, y hay determinantes sociales, como edad, género, ubicación. Todo esto varía y tiene una diferencia significativa en todos los países. Vemos diferentes perfiles en todos los países. Aquí vemos que en todos los países no necesariamente hay mejoras en este sentido. Por supuesto, no tenemos que dejar a nadie, no tenemos que olvidarnos de nadie, debemos evaluar todos los números. Necesitamos aprender más y conocer más para no olvidarnos de nadie. Por ejemplo, la calidad era un indicador importante para nosotros y aquí tenemos los datos disponibles. Como podemos ver en nuestra presentación, 45% del total de los indicadores en los diferentes países están disponibles en lo que se trata de signos vitales. Vemos que los números son muy bajos. Hay lugares en los que no hay datos disponibles. Y así podemos asumir que la realidad de estos lugares es peor. Necesitamos entender las necesidades del paciente, necesitamos acompañarlos en la diabetes o en su situación, pero si no tengo datos, si no puedo mostrar datos confiables, el paciente no va a confiar en nosotros. Si le realizamos una prueba de laboratorio, podemos mostrar datos concretos y sin esto no vamos a tener la oportunidad de realizar todas las medidas de salud necesarias. Nosotros tenemos que determinar lo que queremos medir.
esto muestra nuestras prioridades. Necesitamos colectar datos como igualdad y muchas veces no tenemos las prioridades adecuadas. Necesitamos respuestas. Próxima diapositiva. Otro aprendizaje muy importante es que hay una marca en cada país. Trabajamos con varios países y vimos su desempeño en lo que tiene que ver con atención primaria. Y aquí vemos que los resultados son totalmente diferentes. Los procesos son diferentes en cada país y cada país debería personalizar su estrategia. Necesitamos recolectar los datos y continuar invirtiendo en una atención primaria de calidad. Colombia es un país que estaba recolectando datos sobre signos vitales y podemos ver que el sistema de salud durante la pandemia tuvo buenos resultados en la atención primaria, pero luego los resultados no fueron totalmente positivos. Pero si usamos todas las herramientas y seguimos las recomendaciones y las políticas del gobierno para mejorar los resultados e involucrar a todos los actores involucrados, vamos a ver otros resultados. En general, necesitamos tener mejores y más datos a escala nacional y global, y ese es un momento muy interesante para trabajar en pro de eso. Estamos muy entusiasmados por comenzar a trabajar en conjunto con la OMS y con UNICEF, y esto va a representar sin duda un punto de inflexión para generar más datos y para que todos los países trabajen en conjunto. Entonces, ¿cómo los pacientes, los cuidadores pueden ingresar aquí en este panorama? Y entonces aquí tenemos que ver que si estamos realmente trabajando con las necesidades de las personas, el sistema será capaz de hacer su propio trabajo. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de mis trabajos en Boston, en diferentes regiones de Vietnam, y podemos ver que los pacientes están recibiendo los cuidados que necesitan en los primeros cuidados, y varias cosas pueden suceder aquí, que hayan ido a un hospital o que hayan ido a un servicio privado. En todos estos casos, las personas están utilizando esto que no siempre tienen los recursos necesarios, y significa que existe una especie de brecha en la inversión y en los servicios que efectivamente se prestan. Uno de los ejemplos que les puedo compartir es mi trabajo con los colegas en Vietnam, y son médicos que están trabajando aquí en el frente haciendo un trabajo increíble, creando miles de centros comunales con diferente acceso geográfico. 70% del personal eran doctores y el resto eran nurses, enfermeras, pero de todas maneras tenían algunas deficiencias técnicas de provisiones de dispositivos, y los pacientes que podían pagar básicamente elegían ir a un centro privado para evitar justamente tener que enfrentar hospitales hacinados. Entonces optaban por otras opciones. Con mis colegas nos dimos cuenta que Vietnam necesitaba una mejora, así que nos reunimos para desarrollar un programa de medicina general más robusto para poder entrenar, capacitar a los prestadores de salud ya existentes y tener un plan mucho más integral. Así que trabajamos en conjunto para desarrollar políticas y fomentar la mejora de estas prácticas. Así comenzamos con nuevos modelos de centros de excelencia que pueden ahora ser utilizados como ejemplos de la transformación en todo el país. Finalmente, había que prestarle atención a lo que las personas necesitaban. Otro ejemplo viene de mi trabajo en Boston y es con los centros comunitarios. En Estados Unidos, los centros comunitarios comenzaron hace 50 años como una respuesta para ofrecerles a las comunidades que estaban en situación de pobreza, no solamente para crear un motor económico alrededor del sistema de la salud, pero también para retirarle, digamos, un poco el poder a las grandes instituciones académicas de la salud de Boston, porque utilizaban a estos miembros para investigaciones y para entrenamientos. Así que estos nuevos centros comunitarios están dedicados a la misión de cuidar a todas las personas sin importar su capacidad de pago. Uno de ellos era un bebé y de hecho nosotros tenemos que permitir que los propios pacientes puedan controlar su propio plan de cuidados.
no importa quiénes sean o qué grupo sea. Y entonces en ese caso yo estaba trabajando como médico general y allí tuve que enfrentarme a mejorar el desempeño y tener una agenda abierta para los pacientes, diferentes visitas en función de las diferentes enfermedades y poder compartir espacios con los prestadores de la salud, de los primeros cuidados y tener un abordaje más coordinado. Trabajamos en estos centros comunitarios con diferentes médicos generales y con diferentes académicos también para garantizar que estas familias y estos pacientes están recibiendo todo lo que necesitan. Entonces, en vez de esperar que los líderes decidan invertir en el momento adecuado, nosotros podemos hacer un mejor trabajo tratando de asegurar que obtenemos el compromiso de todas las personas involucradas y así trabajar para garantizar que se están cumpliendo las necesidades de estas personas. Vamos a la última diapositiva. En último lugar, se trata de poner a las personas en primer lugar y hacer que sea un conjunto de personas más fuerte. De esa forma podemos mejorar la calidad de los cuidados, de la respuesta y del acceso a la salud. Lamentablemente eso no suele suceder muy frecuentemente sin un esfuerzo intencional que se mantenga constante y que requiere el compromiso de las comunidades que realmente saben cuál es la importancia de esto. En muchos casos, como muchos de ustedes aquí, es necesario utilizar sus voces para alzarlas en el sistema de modo de poder generar las adaptaciones que son necesarias para mejorar el sistema como un todo de la salud. Muchas gracias. Gracias, doctor Jeff. Cuando usted estaba mencionando los signos vitales, de hecho pensé que realmente es algo muy verdadero, porque los pacientes han estado bastante involucrados en las organizaciones y en estos procesos y nosotros en IAPO estuvimos también en ese proceso. Kawaldi Cedric, nuestro CEO, nuestro director ejecutivo también estuvo muy involucrado y me parece que es una muy buena herramienta que refleja cómo se pueden mejorar los primeros cuidados de la salud. Como usted ya mencionó, de diferentes maneras, depende en realidad de la disponibilidad de recursos y de las posibilidades de trabajar en el campo y cómo podemos elegir esos caminos posibles, porque no hay realmente una solución mágica. Me gustaría simplemente cerrar nuestro panel con una pregunta. Tengo que elegir solamente una porque de hecho ya nos pasamos un poquito de tiempo, estamos a 5 minutos del final de la sesión. Y esta pregunta que elegí, no la elegí porque sea la más importante, sino porque es algo que realmente logra redondear un poco todo lo que hemos discutido. La doctora Patricia está preguntando que si una persona está en el centro, ¿cómo se puede inspirar buena gobernanza para poder integrar al paciente y a su participación en el sistema de la salud? Así que la pregunta va, por un lado, si podemos aspirar a tener un mundo más colaborativo. Así que la pregunta que les hago a todos ustedes, y les pediría por favor si pueden responder en más o menos un minuto, algo bien básico. Si pudieran decir una intervención o una solución, ¿qué podrían hacer o qué elegirían hacer para mejorar los primeros cuidados en salud? Doctor Anthony, ¿podemos comenzar con usted? ¿Cuál sería la asociación o lo que usted decidiría comenzar? Obviamente involucraría a las organizaciones de pacientes en este tema. Esta pregunta que usted ha compartido es muy importante y como yo coloqué en mi última diapositiva, de hecho, las expectativas de la salud para el siglo XXI son muy relevantes, así que cualquier aspecto vinculado con estrategias a futuro son relevantes, de lo contrario fallará. Así que yo considero que deberíamos tener un gran compromiso de parte de los políticos para poder trabajar en conjunto con tantos actores, con tantos stakeholders como sea posible. Y esto sucede cuando trabajamos con algunos países en la región europea. Así tratamos de trabajar algunas políticas que incluyen a todos los stakeholders, incluyendo también a las organizaciones de pacientes. Eso es algo vital para poder seguir avanzando en el futuro de estos cuidados de la salud.
Muchas gracias, doctor. Es muy cierto lo que usted comenta sobre la región europea y, de hecho, comparado con otras regiones que involucran organizaciones de pacientes. Fernanda, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu elección, por favor? Adelante. En primer lugar, quiero agradecerles nuevamente. Desde nuestra perspectiva, lo más importante es la información y la educación. Necesitamos tener a todos los actores con nosotros. Queremos ser una gran voz, una voz fuerte, de todos, trabajando juntos. Creo que la población, los pacientes, los empleados de salud deberían involucrarse más, pero necesitamos educarlos a lo que tiene que ver a la atención sanitaria. Esto es algo muy importante, dar datos reales, información y ayudar a la población para que pueda ser parte de la solución. Muchísimas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Todos deberíamos intentar actuar rápidamente y 80% del sistema de salud puede ayudarnos a tener primeros cuidados de mayor calidad si incluimos a todas las personas. Ahora, doctor Chef, nuevamente las últimas palabras. ¿Cuál crees que es una asociación importante? Bueno, hay varias partes del sistema de salud, atención fundamental y como proveedor de salud, quiero decir que podemos ofrecer servicios comprensivos con todos, pero sé que esta no es la única parte del sistema, aunque sea importante. Las cosas van a empeorar si no medimos. Entonces, para mí la respuesta se trata de medir la eficacia de los tratamientos. Si no medimos, esto no va a ser una prioridad. Esto debería ser una prioridad, poder medir si la gente está teniendo un servicio adecuado en el momento en el que lo necesitan. Muchas gracias y creo que realmente coincidimos porque los cuidados iniciales fueron mencionados por Pete y Anthony y si lo leemos con atención podemos ver que los pacientes están involucrados y hay algunos aspectos que realmente deberíamos preguntarles a los pacientes cómo se sienten en relación a este cuidado. Ahora me gustaría terminar esta sesión agradeciéndoles y también pidiéndole a todos los participantes que continúen colaborando con todos los webinars. Luego vamos a compartir las preguntas que aparecieron y vamos a continuar hablando sobre la política, sobre los pacientes, sobre cómo el COVID tuvo un impacto en esta relación con los pacientes y sobre cómo las organizaciones de pacientes y los defensores pueden colaborar a nivel mundial para continuar trabajando en esto. Nuevamente, muchísimas gracias a los tres. Y Tony, muchísimas gracias especiales porque son las 2 de la mañana en donde tú estás, quizás ya son las 3 de la mañana y 3 de la mañana. Y quiero agradecerles y decirles que este congreso virtual fue una oportunidad perfecta para reunirnos de diferentes partes del mundo. Así que muchas gracias a ustedes tres por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Y quiero agradecerles a todos los participantes por seguir hasta ahora con nosotros, especialmente en Europa y quizás Asia, que ya es de noche. Tenemos participantes de esos lugares y esperamos verlos en nuestras próximas sesiones y también en otras oportunidades en las que IAPO podrá contribuir con sus actividades. Y nos vemos. Muchísimas gracias.